Queridos amigos de FASTA y los que nos siguen en el canal de la ciudad, hoy nos toca continuar con una dimensión preciosa de Catalina de Siena, la gran santa de la Iglesia, que nos va a ir mostrando y nos ha mostrado durante todo este tiempo a dónde radica la santidad, en ese núcleo profundo de unidad que existe entre ella y Dios. Y especialmente Dios manifestado en la persona de su Hijo. De allí que en la iconografía nosotros la podemos ver a Catalina agarrada, asida, abrazada a la cruz donde está el crucificado, como mostrándonos a nosotros que de ahí proviene todo y hacia ahí va todo. De hecho, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo estas imágenes, es como si Catalina querría estar sobre esa cruz. Ella y el Señor fueron en muchas partes de su vida una sola cosa. ¿Cómo puede ser esto? Esto se va a ver ahora a través de una de las manifestaciones más excelsas que puede tener la santidad, que es precisamente la vida mística. El padre Fosbury me sabía decir, mira, Catalina de Siena es la gran mística me repetía. Y entonces a través de estas manifestaciones de su vida mística, nosotros vamos a ver cómo se manifestaba Dios en ella y por qué se manifestaba Dios en ella. De modo que cuando nosotros tratemos de describir estos acontecimientos místicos, nos vamos a dar cuenta, es decir, de qué es lo que Dios pretendía de Catalina y qué quería Catalina de Dios, porque ella también pedía, como nos lo pide el Señor, ¿no? Pedid, pedid, pedid. Bien, vamos a ver ahora una imagen de un pintor holandés, ¿no es cierto?, que es conocido dentro del ambiente católico, que nos muestra a Catalina, como ustedes ven ahí, abrazada a la cruz y con los 4, podríamos decir, elementos, ¿no?, que la caracterizan, que en realidad son los atributos. Ella toma en sus brazos la cruz, pero tiene ya sobre la cruz una corona de espinas, que es la que ella después elige, lo vamos a ver con posterioridad, cuando Jesús le muestra 2 coronas, una de oro y una de espinas. A la derecha nosotros estamos viendo un lirio, signo de la pureza de Catalina, que ella entrega a Dios a la temprana edad de 6 años. Este es un episodio que ya ustedes conocen. Hacia abajo, ahí en la izquierda, hay un libro abierto que representa el diálogo, su obra más excelsa. Ella no lo escribió, era una iletrada, no sabía leer, no sabía escribir, pero lo hicieron los amanuenses y allí se refleja todos los diálogos que tuvieron Santa Catalina y el Señor. Precisamente, es decir, allí en el diálogo vamos a encontrar nosotros el punto de unión espiritual entre la criatura y el Creador. Y hacia la derecha vemos el corazón, otro gran símbolo espiritual de Catalina de Siena, ¿no? Es decir, que también vamos a ver cómo se entrega hacia el Señor. Hacia los 20 años, más o menos, Catalina de Siena tiene un primer arrebato místico que se concreta a través de lo que se llama el desposorio del Señor con Catalina. Acá nosotros la podemos ver, es decir, recibiendo el anillo, y miren quiénes son los testigos: la dulce Virgen María, San Pedro, San Pablo, San Juan y nuestro Padre Domingo. Ellos fueron los testigos de este desposorio místico que viene como a sellar esa alianza que ella le promete al Señor
a la edad de los 6 años. Este desposorio místico, es decir, convierte a Catalina de Siena en esposa de Cristo. Y así le llamó nuestro Señor Jesús en varias oportunidades en las que habló con ella, ¿no? La llamó esposa. Y cuando le entregó el anillo, le prometió: yo te desposo en este momento y te guardo por toda la eternidad hasta que se produzca la boda con el Cordero. Es decir, es un signo apocalíptico, es decir, para después de los tiempos, ya para la segunda venida de Jesús, cuando instaure realmente todas las cosas, es decir, en Cristo. Acá vamos viendo algunas imágenes que nos van mostrando este desposorio. El padre Fosbury también la llama a Catalina de Siena la mujer del anillo. No es una simple formalidad, no es un simple rito. Significó a partir de ahí que ella estaba estrechamente unida acá en la tierra y en el cielo, escuchen bien, a través de este desposorio. También en otra circunstancia, Jesús, ¿cómo podría decirles? Porque esto es una maravilla. Jesús saca su corazón y se lo pone a Catalina. Y ella después le relata a su confesor que durante todo ese tiempo, es decir, ella no sintió nada, como si hubiera estado muerta. De hecho, los testigos de este episodio místico, es decir, señalan que Catalina no tenía pulso. Y ella después cuenta: mi corazón dejó de latir. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que de ahí a la eternidad, Catalina de Siena llevaría el corazón de Cristo. Aquello que muchas veces nosotros querríamos hacer: pensar como Cristo, hablar como Cristo, amar, sentir como Cristo. Ella lo hacía porque tenía ese corazón que bombeaba, ¿no es cierto?, esta dimensión divina, ¿no es cierto?, del Creador y de su Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora también otro episodio místico en donde se manifiesta Jesús a través de un crucifijo, es decir, y le confiere los estigmas, 5 estigmas. Si ustedes pueden apreciar, por allí hay salen del crucifijo unas líneas, acá lo vemos muy bien, salen unas líneas que marcan a dónde se imprimieron esos estigmas, que fueron invisibles para todos, salvo para ella, que los llevaba con sufrimiento. En el corazón, en cada una de las manos y en cada uno de los pies. Esto que confiere Jesús tampoco es no es un flagelo, no le imprime, decir, un castigo, al contrario, porque nosotros sabemos que con esos estigmas muere Cristo, y así como muere, resucita. Y cuando resucita y no lo reconocían, Él se aparece a los discípulos, ¿recuerdan ustedes? ¿No? Entonces, Tomás, pon acá, ¿no?, tus dedos en mis llagas, las santas llagas del crucificado. Nuestra Catalina de Siena lo llevaba y no lo decía, ¿no? Ella lo tenía interiormente. También nosotros podemos ver otro diálogo profundo del Señor cuando le entrega, en realidad le da a elegir entre 2 coronas, ¿no?, para premiarla un poco por todo lo que había hecho y por lo que estaba haciendo en su apostolado. Entonces le muestra una corona de espinas y una corona de oro. Le da a elegir. Catalina elige la corona de espinas. Esto tampoco es al arbitrio, porque ella, con todo lo que había hecho para el mundo,
en ese momento circunscripto, es decir, a su Italia y a parte de Europa, claro que merecía ser coronada, ¿no? Es decir, con una corona de oro. ¿Cuántos no querríamos, no es cierto, ser reconocidos con honores, es decir, con piedras preciosas? Catalina no, eligió la corona de espina, que es la misma corona que lleva Jesús, porque Jesús es coronado con una corona de espinas que llevó hasta el momento de su muerte. ¿Y esto qué nos está significando? Que Cristo se manifiesta acá como Rey. Cristo Rey, el Rey de la creación, que no tiene la corona de oro, sino que tiene la corona de espinas. También podemos, es decir, ver esta otra unidad de Catalina, es decir, cuando ella una vez, encontrándose con un pobre que le pide limosna, ella saca su capa, ¿no?, y se la regala. Y entonces ese pobre se manifiesta allí nomás delante de Catalina como el Señor Jesucristo. Es decir, ella viste al mismo Cristo. Entonces, si ustedes me van siguiendo en esta especie de anecdotario, vamos a ir viendo cuál era esta relación que tenía Catalina con el Señor. Es decir, una relación, es decir, que estaba centrada desde su corazón al crucificado. Tan es así que los estigmas que ella recibe, los recibe de una cruz pintada que hoy se conserva en su casa santuario, que es también un santuario nacional y europeo, ¿no? Lo vamos a ver nosotros acá. Aquí está sobre el altar principal, está la cruz desde donde el Señor, es decir, le ofrece, es decir, sus estigmas. Los que han podido ir a Siena han tenido esa gracia, ¿verdad? Podrán verlo ahí, es decir, coronando el altar. Y bueno, yo quería mostrarles que nosotras las Caterinas también tenemos esa cruz en nuestro oratorio, ¿no?, para que nos recuerde permanentemente, ¿no es cierto?, quién es Catalina y quién es, ¿no es cierto?, el Señor. Bueno, esto nos va mostrando a nosotros esta intimidad del alma de Catalina con Dios. De allí nace su santidad. De allí nace y emerge toda la fuerza, ¿no?, de su apostolado, de ese profundo amor al crucificado, que se traduce concretamente en su apostolado, ¿no?, en ese amor a la iglesia, y amando a la iglesia, amando y sirviendo a los hermanos. Esos diálogos en intimidad que el Señor le participaba a Catalina, ¿por qué lo hacía? Porque ella había reconocido que era nada, que ella era la criaturilla y que solo el Señor era el que es. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y en un diálogo con Catalina dijo, tú recuerda, hija, que yo soy el que soy y tú eres nada. Esa nadidad, no existe esta palabra, pero no tengo otra para describirlo, ese nada de Catalina la convirtió en esa criatura humilde, capaz de recibir al Señor. Y lo recibía de tal modo que, recuerden, no sabía leer ni escribir, pero ella recitaba, cantaba la liturgia de las horas con el Señor. Los testigos describen que ella paseaba en el jardín recitando una parte del oficio y la otra la recitaba Jesús, nada más que eso era invisible para los demás y solo visible
para ella. ¡Qué maravilla esto! ¿No? Rezar la liturgia de las horas con el Señor. Todos lo hacemos los que tenemos, ¿no es cierto?, este hábito religioso de rezar y cantar el oficio y la liturgia de las horas. Y lo hacemos con el Señor. Pero acá había hasta como una presencia física del Señor. Entonces vamos viendo nosotros que este crucificado para Catalina no era una devoción, no era una formalidad. No se encontraba solo el crucifijo, ella delante del crucifijo y le hablaba, o Jesús le hablaba. Había una intimidad que la convertía en unidad. ¿Recuerdan lo del corazón? Sentir con Cristo, palpitar con Cristo, pensar como Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor la había elegido para vivir en ella. Y esto, qué lejos que parece de nosotros, ¿no? Claro, nosotros no podremos tener esta dimensión mística como la de Catalina, porque es un don de Dios. Pero ¿lo habremos pedido? Miren que pedir, es decir, es lo que nos pide el Señor, valga la redundancia, pedir la mística, la vida mística, y podría ser, ¿no? Aunque, bueno, en el mundo actual sería una cosa muy rara y, como decimos, se viralizaría rápido, ¿no es cierto? Y daría para todo. Concentrémonos nosotros acá en lo que Catalina de Siena y sobre todo el Señor nos quiere decir en esta unidad. El Señor hará maravillas, incluso místicas, si tú le abres el corazón. Si le abres el corazón y vas limpiándolo, lo vas ordenando hacia las cosas divinas y vas construyendo tu interioridad. Esa propuesta del primer paso de tu dimensión, es decir, de tu compromiso en fasta, supone, en primer lugar, construir la interioridad, que será ese lugar del corazón, ese lugar íntimo que tú tienes que ir preparando, que todos tenemos que ir preparando para que el Señor habite en él. No solo que esté, sino que habite en él. Para de ese modo nosotros poder estar con él, sentir con él, hablar con él, ¿no? Y tener esta dimensión trascendente y esta unidad única, divina, de la criatura y de su creador. Eso nos enseñó Catalina de Siena, es decir, en esta más que relación con el Señor, en esta inhabitación de Cristo en su alma. Porque, ¿qué otra cosa podría, después de todo esto que ella experimentaba en su vida con el Señor, qué otra cosa hubiera querido? Solo a ti, Señor, me decía, solo a ti. Por eso este amor de Catalina al crucificado nos deja esta enseñanza para todos los que estamos en fasta. Primero Dios, y que Él sea el que habite y reine en tu corazón. Gracias, Catalina de Siena. Gracias por mostrarnos que esta intimidad del Señor sí se puede hacer. Quizás no con esta dimensión tan mística que Dios te la ha concedido a vos, sino también en una más pequeña, pero más acorde también a los dones que el Señor nos ha dado, donde estemos. Porque recordemos que ella, siendo laica, su espacio apostólico era el mundo, como lo es también para nosotros, pero con Cristo en el corazón. Muy bien, espero que estas enseñanzas de la Santa siempre sirvan para edificarnos, ¿no? Y sobre todo para dar gloria
a Dios y ver las maravillas que hace Él con las criaturas cuando nosotros dejamos que Él habite en nuestro corazón.